Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy vamos a aprender un poco más sobre Google Drive. En concreto vamos a aprender a descargarlo e instalarlo en nuestro ordenador, lo cual nos va a facilitar mucho la tarea, sobre todo con AppSheet o con Excel a la hora de mover ficheros, porque los vamos a mover directamente a una carpeta y no vamos a tener que estar subiéndolos a internet y cuando tenga disponibilidad pues se irá actualizando rápidamente y entonces no vamos a tener problemas. Entonces, para descargar Google Drive, nos vamos a ir a Google, al buscador, y vamos a escribir descargar Google Drive. Le damos a buscar, primera entrada que nos sale, le vamos a pinchar y nos va a salir la página de Google Drive. Recuerden que para trabajar con Google Drive tenemos que tener una cuenta de Gmail o como quieren llamarlo, para poder trabajar con tus credenciales. Entonces tendríamos que pinchar en descargar Drive para ordenadores, en el caso de que queramos instalarlo en una computadora o también lo podemos instalar en un móvil. Y entonces pincharíamos en descargar Drive y se nos va a empezar a descargar en esta parte de aquí del navegador. Y cuando ya, yo lo voy a parar ahora porque ya lo tengo descargado y cuando se nos descargue se nos quedará en esta forma y pinchamos ahí y se nos abre el instalador, ¿vale? Y nos dice instalar Google Drive, crear un acceso directo, lo pinchamos en la casilla y le damos a instalar. Y entonces ahora lo que nos está haciendo es instalando el programa o la aplicación para escritorio de Google Drive. Entonces cuando se nos carga nos dice iniciar sesión con el navegador. Entonces tenemos que irnos al navegador e iniciamos sesión con nuestras credenciales de Google. Bueno, y cuando ya ha iniciado sesión, te dice que operación realizada correctamente, has iniciado sesión en Google Drive y cerramos la ventana para continuar. Y entonces ahora sigue, se ha instalado correctamente y le daríamos a cerrar. Esta es una carátula que estaba haciendo para mi próximo vídeo de YouTube. Ya tendríamos el Google Drive instalado y entonces ya lo único que tendríamos que hacer es que tenemos ya en lo que es en este equipo, en la parte donde están todos nuestros discos duros, pues tenemos la unidad de Google Drive y aquí solo tendríamos que empezar a arrastrar ficheros ahí y todo lo que pongamos en esta carpeta pues se nos actualizaría al Google Drive. Como pueden ver, dentro de la unidad que se me ha creado Google Drive G, pues dentro tengo yo todo lo que tengo yo en mi unidad virtual de Google Drive. Entonces lo que yo vaya, los ficheros que yo vaya arrastrando aquí, ya los tendré en el disco duro virtual. Y esto es todo, espero que les haya gustado y por lo menos hayan aprendido a utilizar un poco el Google Drive.